Y ahora vamos a nuestra columna habitual con el doctor Walter Gómez. Muy bienvenido, Walter. Hola, buenas tardes Nadine, buenas tardes a toda la audiencia, a la teleaudiencia de Reporter 2. Bueno, hoy nos has preparado para esta columna, Conociendo Nuestros Derechos, un poco una explicación de qué son las retenciones y cuáles son los efectos para la mayoría de los consumidores, de qué manera aplicándolas se pueden defender los derechos de todos y todas los consumidores. Claro, convengamos que en este momento se está tratando retenciones junto con leyes de emergencia. Y hay que entender que las retenciones no necesariamente deben ir con cuestiones de emergencia. La realidad es que está mal llamarlas retención porque es un impuesto, es un tributo, son derechos a exportar que se pagan. Ustedes saben que estos son derechos federales por la disposición constitucional. Esto nos llevó a las guerras internas del siglo XIX. Las aduanas la maneja el gobierno federal y establece los derechos de importación y exportación. Las retenciones, mal llamadas retenciones, son derechos de exportación. Hasta ahí, si uno cobra derecho de exportación, lo primero que se entiende es que el objeto es recaudar dinero. Y es ahí donde se las ata con esta cuestión de la emergencia. Pero va más allá de la emergencia. ¿Por qué? Porque si bien el recaudar dinero para que el Estado cumpla sus fines es fundamental, si no, no hay Estado que cumpla sus fines. Aparecen aquellos que dicen que estos impuestos son distorsivos. En primer lugar debemos decir que todo impuesto sería distorsivo de un mercado teóricamente ideal, de una utopía de mercado que no existe en el mundo y menos en un país subdesarrollado o en vías de desarrollo o como quieran llamarlo, pero en Argentina, en Latinoamérica, no existe. Entonces, este presunto mercado ideal, ¿cómo es que se ve distorsionado? En realidad, lo que se ve es regulado. ¿Por qué? Porque tiene dos fines la retención, dos fines el impuesto. Uno es desacoplar de los vaivenes internacionales, la palabra que se utiliza claramente es desacoplar, de los vaivenes internacionales de precios, la economía argentina. ¿Por qué? Si aumenta mucho un precio internacional, todo se destina al mercado extranjero. Si baja, se satura el mercado interno. En fin, esta situación es una por las cuales se aplican muchas veces las retenciones. Ahora vamos al segundo. Tiene un efecto interno, un efecto de política de comercio interior basado en el poder de policía que tiene el Estado. Poder de policía de ordenar su comercio interior. Y es así que empieza a aparecer un efecto que nadie discute de la retención y que tiene que ver con estabilizar los precios interiores. ¿Por qué? Porque nosotros se nos dijo que debíamos pagar en dólares la electricidad, que debíamos pagar en dólares o equivalente cualquier servicio, pero también estábamos, no del todo porque hay una engaña pichanga que hizo el gobierno anterior, porque las retenciones y al fin y al cabo siempre estuvieron vigentes, al precio de dólar también algunos alimentos. Y es así que el trigo se nos fue de las manos. Para evitar eso también aparecen las retenciones, porque fijan de alguna manera el precio interno y con ese precio interno el mercado, nosotros los consumidores, nos vemos beneficiados. Así que cuidado con salir a cascotear las retenciones, porque no solo tienen el objeto de desacople de los precios internacionales, sino un objeto interior, un objeto claro de política de comercio y en última instancia de defensa de los consumidores argentinos. Ojo con este tema. Por el otro lado, son perfectamente legales, son legítimas, salvo que hay que establecerlas por ley. Y este salvo es muy importante. Hoy, las retenciones que están vigentes son hasta el 30%. Entonces, el gobierno del presidente Fernández lo que va a poder hacer es establecer si son 28, 29 o 30%. Para subirlas es correcto lo que acaba de hacer, que es enviar
una ley del Congreso, hasta el 33%. Siguen siendo más bajos que las que tuvimos en otras épocas, que era del 35%, a pesar de que hemos tenido devaluaciones muy fuertes que nos perjudican a nosotros, porque usted imagínese, aquel que cobra en dólares, es decir, que vende su producto al extranjero en dólares, puede pagar la energía en dólar, puede pagar los bienes que compra y utiliza en dólares, pero usted no cobra en dólares. Usted es jubilado, usted es maestra, usted es trabajador, usted es profesional independiente, usted es dueño de una pyme que trabaja con el mercado interno, no cobra en dólares, pero sí le piden que pague en dólares la energía y, lo más grave, también de alguna manera, por ejemplo, el pan. Por eso las retenciones como herramienta de defensa del consumidor también son útiles. También son útiles. En este sector agroexportador justamente podríamos decir que es a la inversa de lo que ocurre con la mayoría de los argentinos, que ganamos, como usted explica, en pesos y estábamos pagando tarifas dolarizadas. Aquí es todo lo contrario, hay una rentabilidad extraordinaria en dólares y en oposición se están pagando los impuestos, este derecho de exportación, justamente en pesos. Era una partecita. Una parte en pesos. Con respecto a la rentabilidad extraordinaria, suponiendo que todo estuviera bien, la rentabilidad extraordinaria viene del mercado externo. Pero hay una rentabilidad extraordinaria que tiene que ver con la devaluación también. Claro. Cuando un gobierno devalúa, produce una rentabilidad extraordinaria a aquel que percibe sus ingresos en dólares. ¿Por qué? Por lo que dijimos antes, percibe ingresos en dólares y después gasta en pesos. Esa rentabilidad extraordinaria, producto de la devaluación, lleva normalmente a la instalación también de estos derechos de exportación. Por eso es difícil establecer que los derechos de exportación sean siempre fijos en determinado monto, porque van cambiando las condiciones, tanto del mercado internacional, que puede producir rentabilidades extraordinarias por alza de precios, y hay que desacoplarlos para que no lo paguen los consumidores argentinos, como rentabilidades extraordinarias producto de devaluaciones. Y usted sabe que quien pierde en la devaluación es aquel que tiene pesos. El que utiliza la moneda del país ante una devaluación pierde siempre, salvo que haya tomado o que cobre en dólares, caso que se da en muy poca parte de la población. Walter, ¿podríamos decir entonces que lo que fue la suba de alimentos o de la materia prima de muchos alimentos primarios, como por ejemplo la harina, el aceite y otros derivados, ¿no?, de todo lo que es el arco de oleaginosas en nuestro país, ha sido producto tanto de lo que fue la quita de retenciones y luego la restitución de la misma, pero 4 pesos por dólar, eso por un lado, la devaluación, y por el otro lado señalar, ya para cerrar, el hecho de que se estaba pagando este impuesto, estas retenciones, con un dólar desactualizado. Parcialmente es así, porque las retenciones nunca desaparecieron. Entonces, parcialmente hay una influencia, pero no es lo único que influyó en la suba de precios del mercado interno. Pero en una parte más o menos importante, de acuerdo al momento y de acuerdo a cómo fluctuaba la devaluación, sí lo es. Una aclaración sobre los derechos de exportación. Dijimos de la rentabilidad extraordinaria, producto del mercado internacional o producto de las devaluaciones. Además, ten en cuenta que hay parte que los productores de los bienes exportables sí tienen que pagar en dólares. Por eso las retenciones tienen que guardar cierto equilibrio. Por el otro lado, llamar las retenciones en realidad está mal, porque no se retiene algo para después devolverlo. El Estado cobra sus tributos, sus impuestos, no lo devuelve. Se está hablando ahora de un sistema de retención para aquellos que vendan una determinada cantidad mínima de productos, 1000 toneladas de soja, por ejemplo. En ese caso, sí habría retención, porque después se devolvería parte de lo que se cobró de ese impuesto.
solamente en ese caso. Cuando se habla de segmentarlas, es muy fácil decir que los productores chicos paguen menos que los grandes, lo entendemos. Acá hay un 80% de la producción que está en manos de muy pocas productores. Pero ¿qué tiene la retención además? ¿Qué tiene este derecho a la exportación? Que en realidad se cobra sobre muy pocas personas, que son las que exportan, sobre las grandes empresas exportadoras. Entonces es de fácil percepción, mientras que para proceder a la devolución hay que armar una estructura importante para evitar las clásicas avivadas argentinas, ¿no? Por ahora se está hablando, pero no hay devolución, así que no es retención, es meramente derechos de exportación, legales, constitucionales y muy legítimos, por cierto, en función de las bruscas devaluaciones que sufrió nuestra moneda. Y como siempre, ¿sabes? Si te gustó este video, podés suscribirte y te invitamos a suscribirte a nuestro canal Walter Gómez TV, a darle me gusta y además activar la campanita para que cada vez que subamos alguno de estos temas te avise. Saber que nosotros vamos a responder con consejos jurídicos, con consejos de todo tipo, incluso hasta cómo proteger tu mascota o por dónde pasear y recorrer nuestro país. Acordate, Walter Gómez TV, el canal de YouTube.